Vale, a ver si se me escucha bien. Que yo soy un poco firulais con las tecnologías y no tengo ni idea. No he empezado yo nunca un directo. Vale. A ver si se va conectando Robert. Hola a todo el mundo. Se me escucha bien, ¿no? A ver. Oigan, ¿por qué no puedo? ¿Cómo va esto? Ah, vale. Bueno. Ah, Hola, ¿qué ¿qué tal? tal? ¿Se me oye bien? Se te oye perfectamente, sí, sí. Ya has hecho la parte más difícil, o sea que ahora ya la parte tecnológica acabó aquí. Vale, perfecto, espera, a ver. Uy, vale. Vale, ya está. Molt bé, pues nada, pues Jolín, un completo honor estar contigo. Bueno, este hombre ya no hace falta ni presentación ni nada, ¿no? Tenemos aquí al gran Robert Martínez, gran astrólogo, gran maestro, gran despertador de conciencias, divulgador de verdad. Bueno, sobre todo estos 2 años, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Que nos ha ayudado muchísimo. Y bueno, he de añadir por mi parte también que yo tuve o sea, gran persona, porque yo tuve la gran suerte de que cuando tenía 17 años, cruzarme en su vida y las veces que has aparecido, bueno, me has ayudado, pero de una forma descomunal y yo siempre te lo he dicho que gracias a ti soy a día de hoy quien soy, o sea, tienes gran parte de culpa. Así que bueno, muchas gracias, Robert, y nada, uy, espera, perdón, que tengo a mi gato aquí interrumpiendo el directo. Y nada, Quería pasarse a saludar también y es normal y es comprensible. muy bien. Pues nada, bueno, yo soy Sara, me dedico a la psicología, bueno, holística, ¿vale? Y este directo pues quería aprovechar para, bueno, pues para reflexionar un poquito entre todos sobre la salud mental, sobre la salud en general, ¿no? Sobre el sistema en sí en el cual estamos viviendo, ¿no? Y por eso voy a lanzarle, pues bueno, a Robert una serie de cuestiones, a ver si nos puede ayudar un poquito, ¿no? Pues a desentrañar estos misterios, ¿vale? Pues tú dale cuando quieras. Muy bien, pues empezamos por lo más básico, ¿no? O sea, por los cimientos, por la educación, ¿no? Es decir, yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo y mucha gente, ¿no? Que, ¿por qué no nos enseñan en la escuela, ¿no? Desde bien pequeños, ¿no? Cosas tan sumamente fundamentales, básicas como entender cómo funciona nuestra mente, conocernos a nosotros mismos, ¿no? O sea, conocer y saber gestionar nuestras emociones, es decir, aprender a desarrollar la inteligencia emocional, ¿no? Que es muchísimo más importante, ¿no? Que incluso la inteligencia que nos viene de base, ¿no? Eh, o sea, tanto para tener éxito en la vida como para ser personas estables, ¿no? Es decir, no nos enseñan cosas que claramente evitarían que tuviéramos problemas mentales en la adultez. Entonces, en cambio nos enseñan paparruchadas que no nos sirven para nada, o sea, con perdón para una mierda. Entonces, ¿crees que hay alguna intención detrás de ello? Eso está hecho mala leche, seguro. O sea, no me cabe la menor duda de que eso está hecho con toda la peor intención. Porque si no, si estuviera hecho con la buena intención y simplemente con torpeza, son demasiado tontos prácticamente todos los pedagogos del mundo. Y eso no me cuadra, eso no me encajaría que todos fueran tan rematadamente tontos en todas las partes del mundo. O sea, básicamente la educación dentro de lo psicológico está muy enfocado a la obediencia, a la adaptación, a aceptar un sistema aunque sea injusto y como mucho a la resistencia mental. Mira, te jodes, te aguantas, no molestes, no des por culo y haz lo que puedas para sobrevivir y para ser funcional. O sea, básicamente la educación está diseñada para eso. Entonces, como mucho se disfraza de respeto lo que es la obediencia. De no es por respetar a estos o respetar a los otros por el bien común o por el bien de no sé cuánto, pero al final es obediencia pura y dura y es renunciar a tu libertad. Y dice, niño, no grites, en lugar de entender que el niño lo que quiere es expresar sus emociones, está emocionado, que quiere jugar, y lo que haces es chaparle, machacarle y querer reconducirle por un redil. Entonces, bajo ese paraguas del bien común, donde cabe todo, sobre todo si el bien común lo deciden unos pocos, pues se hace una educación diseñada para fabricar esclavos. Esclavos que sean lo suficientemente funcionales para que produzcan, pero no tanto como para empezar a darse cuenta de que, coño, me están tomando el pelo. O sea, básicamente van por esa dirección. Ya ves, pues sí, 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 totalmente de acuerdo. Luego también, pues al no saber gestionar estas emociones, ¿no? Este dolor, digamos, ¿no? Buscamos siempre la evitación, el hacer ver que no existe, ¿no? El distraernos, ¿no? Entonces, aquí me viene a la mente el móvil en sí, ¿no? O sea, el aparato, el móvil, ¿no? O sea, aparte de ser una brutal herramienta de control,
que saben dónde estamos a cada momento, ¿no? O sea, qué nos gusta, o sea, dices una palabra al lado del móvil y, jolín, da miedo porque misteriosamente de repente te parece una publicidad que dices, pero si acabo de hablar de estas patatas, tío, ¿por qué me salen estas patatas, no? A mí lo que me da bastante miedo es hacia dónde estamos yendo, ¿no? Porque nos está haciendo como que parecemos zombies de Walking Dead, o sea, literalmente, o sea, el móvil, aparte de que, bueno, ellos lo saben, ¿no? Nos llena de dopamina, lo que hace es una gratificación instantánea en nosotros que nos hace adictos, completamente adictos a ello, ¿no? Que luego esta gratificación ya no sabemos encontrar en otras partes, ¿no? Entonces es como que no tenemos ganas de hacer nada más que buscar esa gratificación en el móvil, ¿no? Por lo tanto, lo que vemos es gente desconectada completamente, ¿no? Como una burbuja, desconectada del mundo real, o sea, que vas en el tren y da miedo, o sea, que todo el mundo está con el móvil, o sea, nadie lee, o sea, vas a incluso a restaurantes, la gente, pues es que no se hablan, no conectan entre sí, entonces, ostras, es brutal, ¿no? O sea, ¿dónde estamos llegando? Y Bueno, es un arma de doble filo como cualquier otra, claro. Es decir, uno la puede utilizar para bien o para mal, pero claro, es muy fácil que te vuelvas un adicto. Es muy fácil que te vuelvas dependiente, como tú dices, esa facilidad, esa gratificación inmediata de en 2 segundos ya tengo la información, rompe el incentivo de la búsqueda, rompe el incentivo del esfuerzo, rompe el incentivo del crecimiento, de la superación, o sea, la gratificación a gran escala o a largo plazo es reemplazada por una gratificación cortoplacista. Y eso al final se traduce en personas con menos determinación, con menos fuerza de voluntad, con menos capacidad de cuestionamiento e indagación, porque al final tengo una pregunta, voy a Wikipedia y me la responde, que me están dando una respuesta prefabricada, o sea, que me están dando absoluta basura, que me están, digamos, reemplazando el pensamiento. O sea, ya directamente no pienso, sino que soy pensado por otro. Ya no hago una crítica, sino que reproduzco las críticas de otros. Ya en lugar de pensar, llevo directamente a una conclusión que me han dado, que me la han masticado, y yo lo que hago es beberla como con una papilla. Estoy tragando papilla cognitiva creyendo que estoy comiendo, que estoy digiriendo y que estoy aprendiendo. Entonces, claro, esa es la parte o el reverso negativo. El positivo es que podamos estar hablando tú y yo aquí ahora, que podamos tener también facilidad pues para registrar datos, para ponernos en contacto entre nosotros. Todo depende, insisto, de cómo utilicemos las herramientas. Pero claro, para el grueso de la población les hace más mal que bien. Pero eso como con todo. Toda la tecnología hace más mal que bien al grueso de la población. Y el que pueda aprovecharlo le hace mucho bien. Pero esto, insisto, ocurre con todas las disciplinas, incluso con las espirituales. Hay gente que aprende astrología y yo casi mejor que no aprendieras, porque como la estás usando para estar teniendo los tránsitos cada 5 minutos o para decir que los tauros son no sé qué, los escorpios son no sé cuántos, casi mejor que no lo supieras. O sea, si sirve para reforzar prejuicios previos, casi mejor que ni empiece. Por eso siempre decimos que la tecnología o el conocimiento por sí solos son herramientas neutras y que en malas manos pues, pueden ser peor el remedio que la enfermedad. Exacto, totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, también yo pienso, ¿no? O sea, hay padres que a lo mejor no saben la influencia que puede hacer el móvil en sus hijos, ¿no? Porque pensemos que el cerebro no es maduro hasta unos 22, 23 años. Entonces, claro, sí que es cierto que, claro, si lo dejamos utilizar demasiado a los niños, ¿no? Claro, si cuando somos adolescentes es cuando aprendemos a hacer, pues, digamos, a utilizar estrategias de afrontamiento, ¿no? Si ya empezamos a evitar o por ejemplo, estoy rayado por algo, me voy al móvil a distraerme, tal. Estamos ya aprendiendo estas estrategias, ¿no? Y por otra parte, la dopamina tan rápida y tal es capaz incluso de cambiarte la química del cerebro y cambiarte estructuralmente el cerebro. Entonces, ojo, sí que estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, totalmente, en que es una herramienta neutra, pero que tenemos que tener cuidado, ¿no? Cómo se usa y quién lo usa, ¿no? O sea, Sobre todo para, como tú dices, para niños y adolescentes, que la mayoría de los padres que tienen un poco de ese SEDA, pues ya controlan un poco que los niños no estén todo el día con la tablet o con el ordenador o con el móvil, porque saben que es muy fácil y que te vuelvas adicto. Entonces, como tú dices, si eso hace que todas las estrategias confrontativas o que todas las capacidades de resiliencia, de observación, no las desarrolles porque estás enganchado a una pantalla, pues es una jodienda bien gorda y luego estás fabricando un ejército de inútiles. Que por unos motivos o por otros, prácticamente todas las generaciones, gente que sea verdaderamente virtuosa y aprovechable siempre es una pequeña minoría por unas razones o por otras. O sea, esta es una más. Esta es muy jodida, creará muchos zombies a diferencia de en otras épocas, pero antes había yonkis también. Antes se metían los jeringuillazos y se drogaban, es decir, que siempre han habido elementos que desde las instituciones se han creado para mantener a la gente atontada. O sea, que tampoco es algo tan inusual o tan diferente, pero sí que al ser tan masivo y al afectar a todos, pues llama mucho la atención. sí, 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 totalmente.
Luego otra cuestión. Veo curioso también cómo nos presentan ya las noticias, tanto por las redes como por la televisión, ¿no? O sea, tenemos un bombardeo brutal de información chunga, constante, o sea, que parece ya de telenovela como te lo ponen, ¿no? O sea, de cosas inútiles que en realidad no necesitamos saber para nuestra supervivencia, ¿no? Es decir, noticias gratuitas que solo provocan miedo, que estemos acojonados, paralizados, que no cuestionamos nada, que estemos, ¿no?, sin respuesta, entonces que vibremos incluso bajo. O sea, ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué es esto? O sea, evidentemente también hay una intención, ¿no? O sea, Es lo mismo, o sea, al igual que de alguna manera tienes el móvil para que te dé el clic de dopamina instantáneo, lo otro lo que te hace es activar un programa de impotencia. Es decir, vale, pues si yo no puedo hacer nada en el mundo porque está hecho una mierda y por mucho que se haga estamos perdidos, pues me voy a un lugar, a un refugio donde puedo ser Dios, que es con mi móvil. O sea, miro a la ventana al mundo, pues todo es una mierda, todo es un asco, no puedo hacer nada, ¿qué vamos a cambiar el mundo? Mira, intenta vivir un poco en la rueda del hámster, no de mucho por culo, intenta pasar desapercibido, perfil bajo, no molestes demasiado, sigue lo que hagan los demás y después, si me siento frustrado, pues vete a los entretenimientos básicos. Mientras que los demás, los que se reparten el pastel, son los que realmente están jugando la partida. Entonces, todo el objetivo de esas noticias siempre negativas es que tú te sientas frustrado y que pienses que no puedes hacer nada. Yo he conocido a gente muy inteligente, con mucho criterio, que insisten en que no se puede hacer nada, que esto está perdido, que esto está completamente jodido, que los que mandan van a seguir mandando, que como aquí no hay una guerra nuclear, aquí no se cambia nada, y mucha gente muy dotada, muy intelectual y muy inteligente. ¿Por qué? Porque tú miras el mundo y dices, esto es una mierda. Digo, ya, entonces lo que te han hecho en ambos lugares es quitarte el poder. Te quito el poder porque tú no desarrollas tus habilidades, porque tienes gratificaciones inmediatas. Y también te quito el poder porque el otro enemigo que te presento es tan grande, es tan vasto, parece tan coordinado que tú a su lado te sientes como una hormiga. Por eso creo que ambas cosas van completamente relacionadas para que perdamos la sensación de poder, para que perdamos la sensación de que podemos hacer algo para mejorar este mundo. totalmente, totalmente, totalmente. Es que además es para alucinar. O sea, yo un día, por ejemplo, estaba con mi padre y estaba escuchando una furgoneta atropellando a 15 personas. Y yo pensando, ¿para mí qué me aporta esta información? ¿Qué le aporta a mi padre? ¿No? O sea, es brutal, ¿no? O sea, pero bueno, volviendo al tema de la gestión emocional, ¿vale? Me viene a la cabeza lo brutalmente sobremedicados que estamos, ¿no? Es decir, me ha venido gente a consulta, ¿no? En plan, no, bueno, llevo más de 10 años tomando antidepresivos, entonces, claro, yo me quedo así de en plan, señora, lo que le pasa a usted es que no soporta a su marido, claramente, no soporta su vida, ¿sabes? Y para no hacer, pues, ojo, que no digo que sea fácil, pero para no enfrentar, ¿no? Este paso, no sentir esta realidad, no, prefiero automedicarme, ¿no? Y ojo, que es que, ya te digo, me encuentro muchísima gente que lo prefiere, ¿no? O sea, es más, incluso yo aluciné cuando yo tenía más o menos 24 años que fui a mi doctora porque tenía ansiedad. Es que de verdad que os lo digo que lo primero que me recetó fue un antidepresivo. Y yo es que de verdad me quedé alucinada, de en plan, pero ¿dónde estamos? ¿Sabes? O sea, ¿qué es esto? O sea, no me recetó en plan, oye, pues mira, puedes hacer ejercicio, o la ansiedad pues funciona así o asado, o incluso yo qué sé, un libro, dame lo que quieras, pero directamente, ala, pim pam, toma la casitos, ¿no? Y ala, enchufaos, ¿no? O sea, ¿qué es esto? O sea, es Bueno, es que es lo mismo, vuelves a ser de nuevo alguien que no tiene ningún poder, ningún tipo de control. Es decir, el poder viene de fuera, que en este caso es una pastillita, que puede ser un medicamento, que puede ser lo que sea, pero tú de manera endógena, de manera autosuficiente, tú no puedes hacer nada. Entonces el paradigma es ese. El paradigma es el Estado, las farmacéuticas, las grandes corporaciones, te lo proporcionan todo. Te proporcionan el entretenimiento, te dan el trabajo, te dan la solución, también te dan los problemas, te lo dan absolutamente todo. ¿Tú qué puedes hacer? ¿Tú qué puedes hacer? Nada. Consumir, producir, generar, hacer lo que ellos te dicen, pensar lo que ellos piensan, repetir lo que ellos hacen. Es como si tú quieres hacer carrera científica y tú quieres hacer un descubrimiento científico, que inténtalo, no te van a dejar. O sea, si te metes en una tesis doctoral, te van a decir, tienes que hacer esto, de esta manera, de esta tal, tendrás que estar no sé cuántos mil años, luego querrás investigar algo, no te dejarán por ahí. O sea, no vas a tener presupuesto, nadie se va a interesar y es coño. Entonces, tú querías ser un Einstein y no puedes ser un Einstein, te das cuenta que esa figura está fabricada a posteriori. Pues la sobremedicación también es lo mismo. Si tú no aprendes a ser poderoso contigo mismo, a ser poderoso en tu entorno, o incluso a adaptarte de verdad a tu entorno, decir, oye, mi vida algo no está funcionando bien, ¿qué voy a cambiar? Lo que haces es simplemente reprimir tus emociones. Entonces, como en lugar de reprimir las emociones, dame una pastillita y yo las aplaco. Le cambio la estructura química y dejo de sentir lo que me estaba haciendo sentir, ese estado de alerta, de incomodidad o de molestia, que es un termómetro.
Es como decir, oye, ¿me puedes dar algo para no sentir calor? Pero yo sigo estando tostándome a 50 grados cada día, tengo el cuerpo deshidratado, pero yo no quiero tener la sensación de calor. Pues vale, y voy achicharrando, mi cuerpo se va descomponiendo y yo al final digo, tengo no sé cuántos problemas de salud, los vasos capilares destrozados, digo, es que no sé qué pasa. Digo, pues quítate la puta medicación esa y quítate también de la fuente de calor que te estás dando, coño. O sea, que ese es el objetivo o esa es la razón por la cual te estás achicharrando. Sí, sí, totalmente. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Que aquí también preocupan pues los niños, porque pasa lo mismo. Es decir, así como el móvil también puede cambiar la estructura cerebral, la medicación, que no es poca, que yo cuando estaba en la carrera alucinaba la cantidad de... tiene déficit de atención con hiperactividad, medicación, o sea, vamos a ver, por favor. Es que el lóbulo frontal empieza a... O sea, se acaba de desarrollar a los 23 años. Si estamos dando... medicación que a veces es incluso anfetaminas, o sea, que esto la gente no lo sabe, o sea, es que alucinas lo que puede hacer con eso con los niños, luego salen espíritus perdidos también, o sea, es que es una barbaridad, la verdad es que es una barbaridad y bueno, también hay que tomar conciencia de eso, ¿no? Pero Bueno, bueno, son drogas legales, que decir, al final el psiquiatra es un camello legal, y entonces las drogas, claro que son legales, simplemente que se las ha apropiado, las ha legalizado la industria farmacéutica y la psiquiatría. O sea, a partir de ahí, pues ellos pueden administrar drogas, suministrarlas según quieran ellos, para mantener regulada la población, pero claro, llamarle a eso terapia o llamarle a eso psicología o psiquiatría es un disparate y un insulto a la inteligencia. totalmente, totalmente, o sea, es brutal, pero bueno. Luego, siguiendo por la misma línea, hay cosas que no se entienden hoy en día, como por ejemplo la figura del psicólogo. Estamos en un sexto lugar. Hola, ¿qué tal? ¿Sabes? Es decir, o sea, entiendo que, vale, ok, primero los médicos, enfermeros, ok, pero luego farmacéuticos, fisioterapeutas, dentistas, y luego ya, sin caso, nosotros, los psicólogos, ¿no? Entonces es en plan, ostras, wow, me alucinan, ¿no? Porque creo que más ahora, durante estos 2 últimos años locos, se ha visto, ¿no? Lo que hacemos falta, ¿no? La seguridad social es horrible porque, por ejemplo, te dan una visita cada 3 meses, te ven 20 minutos y venga para adelante, ¿sabes? Luego, no todo el mundo se puede pagar un psicólogo privado, ¿no? Entonces, claro, también a la par, los psicólogos en sí privados tampoco podemos rebajar el precio porque nos fríen a impuestos, o sea, es decir, ya la colegiación, que vale con perdón, un cojón al año, ¿sabes? O sea, luego lo de autónomos. O sea, es que parece que incluso que este país te penalice por ser autónomo. En plan, no, no, sé dependiente del sistema, no te voy a ayudar a ser autónomo, ¿sabes? Entonces, claro, ¿qué es este negocio, no? O sea, ¿vamos a ayudar a prevenir que la gente esté mal o directamente ya invertimos en tratamiento, fármacos y para adelante? O sea, ¿qué es esto, no? Bueno, a ver, ya si las personas se hicieran preguntas racionales, diría, hostias, primero, ¿por qué tengo que pagar por trabajar? Eso ya para empezar. O sea, eso ya debe ser la primera pregunta de partida, o por qué una parte de tu sueldo la tiene que administrar otra persona, ¿no? Es decir, imagínate que yo le dijera a dos compañeros, oye, mira, vamos a hacer una cosa, cada vez que vosotros ganéis dinero me dais una parte a mí. Y después yo ocupo ese dinero que os he dado y más adelante yo os daré, pues invertiré en cosas y luego daré una pequeña parte, pues no sé, en bienes, en servicios y en otras cosas. ¿Y esto por qué lo vas a hacer tú? Digo, pues mis santos cojones. Digo, o sea, evidentemente me iban a cuestionar diciendo, este tío, ¿de qué morro tiene? ¿No? Pues el Estado es eso. Entonces, si nosotros pagamos impuestos es porque hay una coacción. Como hay una coacción, hemos normalizado que nos amenacen y que tengamos miedo a las represalias y como está todo tan jodido, pues no te atreves a enfrentarte a ello. Eso para empezar. Claro, la psicología no interesa. No. No interesa una buena psicología porque me llevaría a hacerme ese tipo de preguntas. Y a decir, coño, me siento mal porque me están robando. Y encima me están insultando a la cara y encima me están haciendo creer que lo estoy haciendo por un bien común, que ese dinero de los impuestos van realmente para ayudas sociales y van para ayudar a hacer carreteras y para ayudar a los niños pobres. Digo, eso va un 1%. El resto va para armas, va para chiringuitos, va para mafias, va para operaciones ilegales, o sea, para eso van los impuestos, o para mordidas que se llevan unos y otros, o sea, que realmente con el diezmo, ¿no? Con ese 10% que se decía muchas veces, habría de sobra para pagar a funcionarios y demás. O sea, que cuando nos dicen que el país está arruinado, eso es mentira. Entonces, claro, no interesa, primero, que haya un buen concepto de la psicología. La psicología tiene que ser simplemente porquerías conductistas y de medicación, ya está. O sea, como mucho, adáptate y sé un esclavo. Nada cognitivo, nada introspectivo, nada de entenderse a uno mismo. Entonces, cuando la psicología esté completamente corrompida, entonces la promocionarán. Todavía no está 100% corrupta. Entonces, hay que hacer un poquito más de trabajo. Ahora mismo, simplemente, la gente va al psicólogo cuando se encuentra mal.
no piensa en la terapia como algo simplemente para fortalecer sus potenciales, para potenciarse a sí mismo, para mejorarse, para conocerse mejor. Esto no. Esto es, tienes que estar fatal, tienes que tener un ataque de ansiedad y entonces vas al psicólogo cuando ya estás hecho una puta mierda. ¿Pero prevención para qué? ¿Prevención para qué? Bueno, la medicina tampoco es preventiva. O sea, la medicina que conocemos es tú vas al hospital ya hecho un asco, y arreglarme esto. No, no es preventiva, no es vamos a tener buenos hábitos para evitar que enfermen. No, es una mierda, entonces vamos y hacemos una PCR por el culo y a ver qué sale. Totalmente, totalmente, la verdad. Otra cosa curiosa, y es que la misma línea, se nota que nos quieren también totalmente ignorantes en el sentido de que recortes también en educación, ¿no? Es decir, te pongo las carreras o los másteres a unos precios brutalmente desorbitados, en plan 5.000 euros por un lado, o sea, yo me quería hacer un máster que era en plan, bueno, o sea, uno que valía 8.000 euros, el otro 10.000 euros, es en plan, pero ¿esto qué es, no? O sea, hola, o sea, no nos ayudan tampoco a acceder, ¿no?, al conocimiento. Pagar para trabajar. Es decir, vale, tú quieres ser psicólogo, vale, pues tienes que pagarte un carrerón. Y bueno, y como mucho puedes sacarte lo más barato si vas por una pública o si vas sacando matrículas de honor. Después tienes que sacarte un máster, porque claro, como hay tantos psicólogos, pues claro, o te especializas o no eres absolutamente nadie. Y luego, en todo caso, si entras a trabajar o te lo montas por tu cuenta, que entonces te vas a hablar de impuestos como autónoma, o si no, pues eres una becaria y estarás sirviendo cafés hasta los 45 años. O sea, básicamente entrar en la rueda del sistema es la muerte, es el infierno y está generado de tal manera para que cuando te empieces a enterar un poco de qué va la película no te queden ganas ya para pelear. O sea, está configurado de esa manera. Cuando tienes fuerza, eres joven, tienes ganas, motivación, te voy a meter por un camino estéril. Vas a pelearte contra estupideces, contra fantasmas, contra enemigos, contra envidiosos. Vas a enfrentarte a una sociedad hipócrita y malsana que te intenta engañar sin parar poniéndote buena cara. Y luego te empiezas a dar cuenta del engaño, ya no tienes ganas de nada, y que les follen ya y que se maten los que vienen luego. Está hecho así. Entonces, claro, o te das cuenta pronto y empiezas ya a darle la vuelta a la tortilla y a tratar de ser lo más independiente posible del sistema, o si no estás jodido. Entonces, claro que no te van a facilitar que trabajes, pero es que en ningún trabajo, como mucho en aquellos que sean de peón, que seas de esclavo total, porque ahí eres completamente reemplazable. En un trabajo en la obra, como te puedo reemplazar, te puedo pagar un sueldo basura o puedo traer a un inmigrante sin papeles y le pago todavía menos y de esa manera podemos funcionar en el mercado. Pero si tú quieres entrar de una manera justa, te van a hacer la vida imposible para que, incluso le van a hacer la vida imposible al propio empresario para que le cueste una barbaridad contratarte, para que despedirte sea carísimo, o sea, que le incentivas todavía a que sea más abusivo porque si no él se pone en gran riesgo. O sea que lo ponen todo completamente difícil para que trabajes. Y como mucho se lo ponen un poquito más fácil a los funcionarios, que esos hay que tenerlos más o menos contentitos, porque son los que trabajan para el sistema. Entonces, esos hay que cuidarlos un poquito más que al resto. Y tampoco que estén de puta madre, pero por lo menos los van a cuidar siempre un poco más, porque interesa que estos no monten en rebelión. Ya te digo. Y luego también, aparte de lo que decía del difícil acceso, ¿no?, a la educación, es también cómo nos intentan educar subliminalmente, ¿no?, de en plan por la tele o yo qué sé, que si Belén Esteban es la princesa del pueblo, que si Sálvame de Luz, que si canciones de apologías a las drogas máximas de Pepa, me voy a la discoteca o algo así, o me tomo una Pepa, o ya, es en plan, por favor, ¿no? O sea, el reggaetón, estas cosas que dices, ¿dónde estamos llegando, tío? O sea, estamos apuntados sin criterio propio, distraídos con gilipolletes y luego, pues, normal que luego nos la metan colada, ¿no? O sea, en plan de facturas de la luz, cuando hace un frío de la hostia y todos calladitos y viendo este tipo de gilipolleces, ¿no? O sea, igual, o sea, va por la Es misma. la cultura de la impotencia, la cultura de te voy a distraer con gilipolleces para que toda tu potencia, toda tu agresividad, toda tu fuerza de lucha la desparrames y la proyectes en criticar a un famoso, en criticar al árbitro del partido de fútbol, en criticar tonterías, porque eso es energía de agresión, energía de fuerza. Entonces, la potencia que tú tienes, la que es poder personal para hacer una vida a tu medida, la estás desparramando en gilipolleces. O en criticar a uno, en criticar a otro, o si no en redes sociales, a insultar a no sé quién. Bueno, pues toda esa fuerza que tienes, que se te va por la boca, ¿en qué la empleas? ¿Por qué no la empleas en hacer una vida que sea acorde a lo que tú eres, en pelear por tus sueños, por tus deseos, por tus... No, ahí ya lo ves con cinismo, es imposible, eso no sé qué, eso... Vale, toda tu fuerza está perdida, está malograda, pues el sistema está hecho para eso. Por eso te quedan esas distracciones, para que la dopamina te llegue de una manera fácil, para que el entretenimiento se te genere de una manera fácil, para que tú no te entretengas, ¿no? Los niños cuando son pequeños juegan con la imaginación.
Tú juegas con un niño pequeño, te viene aquí, toma un pastel, se lo está inventando y se inventa una película en su cabeza, porque eso es lo normal. Eso es lo que llevamos dentro, una capacidad de imaginación y de creación. El niño pequeño es un creador de historias, de cuentos, y es un creador de realidad, que es lo que somos realmente. Cuando uno se olvida de crear y dice, bueno, son fantasías, son tonterías, pues dejas de crear mientras que estás viendo la creación de otros. Los demás te crean un mundo a la medida para que tú seas un puto esclavo y no te des cuenta, y tú pierdes tu poder creador. Te olvidas de ello pensando que es una tontería. Te instalan un materialismo cosmológico, pensar que todo es materia, que ahí no hay nada más, vivimos en una jaula de carne y que hay que adaptarse y morirse, irse a tomar por culo al olvido y al vacío, y sin embargo aquí, cuando estamos aquí, pues bueno, a pasar el rato, a no hacer absolutamente nada de valor. ¿Por qué? Porque ¿para qué? ¿Para qué si nos vamos a morir todos al final? Ya te digo. Bueno, luego otra cosa importantísima para la salud, como por ejemplo es la alimentación, ¿no? Cómo nos alimentamos, ¿no? O sea, no hace muchos años se ha descubierto de que el estómago es como nuestro segundo cerebro, ¿no? De hecho, se ha descubierto que no solo tenemos neuronas en el cerebro, sino también en el corazón y en el estómago. O sea, partiendo de esa base, lo que comemos es vital, ¿no? Entonces no hay educación sobre ello, ¿no? Es decir, te puede influenciar no solo la salud, sino también en el estado de ánimo, ojo. O sea, que te puede, o sea, depende de si comes mucha mierda, te puede hacer hasta depresivo. O sea, es más, te puede crear incluso cánceres, que poca broma. Entonces, a mí me asombra que haya entre nosotros un gran veneno, por ejemplo, bastante silencioso, o que, bueno, ya muchos nos hemos puesto a investigar, ¿no? Pero hay mucha gente aún que no sabe lo que hace el azúcar, por ejemplo, refinado, que si te paras a pensar y te paras a mirar las etiquetas, es acojonante porque está en todos lados, incluso en la carne, o sea, incluso en el pavo, o sea, es que ves azúcar everywhere, o sea, por todos lados. Entonces, si sabemos que el azúcar en sí, o sea, crea problemas cardiovasculares, aparte de diabetes, obesidad, es que puede incluso ser factor de riesgo para Alzheimer, o sea, cánceres, o sea, problemas de memoria, un montón de historias. Hola, aparte de insomnio, de cansancio, de fatiga, de que estás atontado, o sea, me asombra, ¿no? Esto de cómo comemos, ¿no? Y que no nos den, pues, evidentemente, la información, ¿no? Me interesa. No. Nos envenenan por tierra, mar y aire. Entonces, la gracia siempre es el mejor veneno es el que te metes tú mismo porque tú quieres. O sea, esa es la base, ¿no? Si tú voluntaria y conscientemente deseas tu propio veneno, que claro, viene camuflado, viene maquillado con sabores muy buenos y muy suculentos. Claro, todos los mensajes que nos llegan en torno a la alimentación son tremendamente contradictorios. Por una parte te sale un artículo que dice el azúcar es veneno y estos son los alimentos más peligrosos, y luego miras las etiquetas y eso está en todo. Digo, coño, pues entonces hay alguna manera de tener una alimentación saludable, entonces te hacen lo que es la disidencia controlada de la alimentación. Te ponen alimentos ecológicos que tienen la misma mierda, pero mucho más cara, y piensas que estás comiendo ecológico. Entonces al final digo, a ver, ¿cómo cojones puedo comer sano? Y te das cuenta que es bastante complicado. O sea, que tienes que tener casi un máster en inteligencia nutritiva para entender que esto combina con lo otro, que esto con no sé cuántos, esto deberías evitarlo, esto es lo bueno, esto es lo malo. O sea, te lo ponen demasiado difícil para que, salvo que le pongas mucho interés, no te vas a enterar de cómo tienes que comer y alimentarte adecuadamente. Y después también técnicas que funcionan bien como el ayuno para desintoxicarse momentáneamente, que uy, eso es lo peor que puedes hacer en este mundo. El ayuno es peligrosísimo, te puedes morir, te puedes tener un cáncer con las mierdas que comes, pero eso no importa. En cambio con el ayuno, evidentemente, que si te pasas y lo haces inadecuadamente, pues puedes tener problemas, pero ocasionalmente, momentáneamente, de una manera controlada, pues es un desintoxicador. El caso es que no tenemos una cultura nutritiva y no la hemos tenido nunca, y en la educación eso no se toca, pero ni de casualidad. Y si se toca, será de la peor manera posible. Como muchos días, mira, los mejores restaurantes estrellas Michelin o las comidas del mundo, y así, dime cuánto glutamato monosódico lleva esa mierda. Pero como eso no te lo van a contar, o te interesas muchísimo por el tema, o eso no va a aparecer en ninguna parte. De hecho, en la carrera de medicina debería haber por lo menos 3/4 partes de nutrición. Y sin embargo, el médico que te habla de nutrición es porque la estudió por su cuenta, no porque está en la carrera. Y lo mismo en el deporte de élite o donde sea. Normalmente los deportes de élite se cuida más la alimentación porque les interesa a nivel de rendimiento. Pero después en la psicología tú ves a alguien que está machacado y si te fijas en lo que comes, digo, bueno, pues tienes agravantes. Se entiende por qué estás tan hecho polvo, sobre todo si vemos tu dieta, vemos cómo comes, de qué manera descansas, y pues tienes agravantes. Y yo no digo que todo se solucione por la alimentación, pero desde luego que es uno de los factores principales por los cuales, si el cuerpo está hecho una mierda, el cerebro está hecho una mierda, la mente está hecha una mierda y por lo tanto el resto cae como fichas de dominó.
Sí, 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 brutalmente, o sea, es muy importante. Y eso que dices es verdad, o sea, hay que ser, vamos, o sea, hay que tener casi un máster para entenderlo, porque es que además hay publicidad engañosa, en plan, sin azúcar, pero te meto aspartamo, que es cancerígeno ya directamente, ¿sabes? Que hay países que lo han prohibido y por aquí misteriosamente no está prohibido. Y dices, para flipar, ¿no? También, pero bueno, en fin, ahí lo dejamos. Y luego, Bueno, cuando empezaron esto en marzo de 2020, lo innombrable, cuando salían a veces los nutricionistas eso por la televisión, decían, tenéis que comer churros y natas y bollicaos, que prácticamente estaban recomendando alimentos supercaloríficos en principio para sobrellevar mejor lo que estaba pasando. Digo, claro. sí, campeones, muy bien. Igual que también el cerrar las playas, ¿no? Y abrir los bares, ¿no? Que fue muy bien, ¿no? O sea, estupendo. Todo está pensado con mucha lógica, con mucha inteligencia, con buen humor, como ahora que estás muerto de calor y entonces no pongas el aire acondicionado. Y luego cuando haga fría no pongas la calefacción y también habría que volver otra vez a abrir las ventanas. Es increíble. Es que de verdad que quien no esté, que quien no vea esto es ya que está, vamos, Walking Dead total. Y bueno, aparte de la alimentación también hay productos, ¿no? Que llevan ingredientes también, pues, evidentemente perjudiciales. O sea, también tenemos que mirar desodorantes, cremas que nos lo ponemos en el cuerpo, ¿no? O sea, entre otras muchas cosas, ¿no? Vamos, que al final lo mejor es que te lo hagas tú mismo, ¿sabes? En casa, que aprendamos Sí, todo, sí. ¿no? A hacernos las cositas nosotros mismos. Luego también me quedé impactada, ¿no? Cuando me enteré, que eso no, qué casual que no salga mucho en las noticias, que unos payeses, no sé si se dice así en castellano, Campesino, campesinos, campesino. vale, que Pero son, también se puede decir payés, creo que también existe payés vale, con pues Y, también se puede decir. vale. Los campesinos llevaron, o sea, se pusieron de acuerdo, ¿no? En o sea, en varias partes del país, en llevar a analizar sus tierras, ¿vale? Porque, claro, estaban viendo que pasaba algo, analizaron y vieron una cantidad, o sea, lo llevaron a analizar a unos científicos y vieron Sí, una cantidad brutal de metales pesados que, o sea, era tan cantidad que decían, esto es imposible que se haya dejado, o sea, que por la naturaleza esté hecho así, ¿no? Entonces, precisamente se dieron cuenta que había más cantidad al lado de las bases donde precisamente pasaban más estos avioncitos misteriosos que van dejando estelas. Entonces, mm. ¿qué pasa aquí? ¿Que nos están fumigando o cómo va el rollo? Muy claro, además eso está reconocido y hay mucha gente que lo niega o que lo minimiza, o sea, hay artículos del BOE que dicen que sí, que de esas de las químicas pues se lanzan metales pesados, lo que pasa es que te dicen que es una proporción tan baja que prácticamente es inapreciable y que nunca va a crear ningún tipo de problema. Pero claro, es que cuando uno revisa la historia, o sea, el que diga esto no entiende muy bien que hay muchos casos ya documentados y reconocidos por los gobiernos en los años 50 en los que se hizo experimentos de lanzar metales pesados y provocar enfermedades a la gente. Hay casos documentados, como el agente naranja, que se utilizaban, pues eso, estelas y demás, y mierdas químicas lanzadas desde aviones para fastidiar las cosechas. O sea que esa tecnología existe. Esa tecnología se ha usado, está documentado y está admitido oficialmente. O sea, lo puedes leer en Wikipedia. O sea, no está escondido, no es una teoría de la conspiración. O sea, que la tecnología existe es impepinable. Entonces, a partir de ahí, si luego hay evidencias, vamos a decir, recogidas de manera informal, que evidencian que realmente hay tóxicos en eso, en los campos de cultivo, pues, hombre, es bastante fácil atar cabos y sospechar que nos están envenenando también la comida y que están envenenando los cultivos. Para mí, eso es impepinable y no hay ninguna duda. Ahora, ¿cuánto lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿En qué proporción? Esto ya ignoro los detalles técnicos por motivos obvios, pero que es sumar 2 más 2 y que aquí no hay nada que discutir también. Y que eso está hecho a mala leche para empobrecernos energéticamente, para envenenarnos y para que estemos más dóciles, también. Señal, una vez más, del miedo que nos tienen y del poder que tenemos. Si no fuéramos poderosos, si no tuviéramos una capacidad tremenda para subsistir y sobrevivir, no nos pondrían tantos hándicaps. Así que los que controlan, los que gobiernan este mundo, no las tienen todas. Y por muchas cosas que hagan, si tienen que hacer en tantos frentes, es precisamente porque están asustados. Y eso es lo que cada vez los refuerzan más a medida que van poniendo medidas más draconianas, más limitantes y más agresivas hacia nosotros. Pues sí. Molt bé, molt bé. Bueno, pues hemos visto que el patio pues está un poquillo revuelto, la verdad, pero bueno, no quisiera tampoco enfocar esta Sí, charla sí. tampoco a lo chungo, ¿sabes? A que estemos acojonados y decir, hostia, qué mal estamos, ¿no?
Me gustaría, pues yo qué sé, que pudiéramos compartir también algunos consejillos, ¿no? Algunas cositas que pudiéramos hacer, ¿no? Para, pues, no sé, pues sobrellevar un poquito más esto, ¿no? Sabiendo, o sea, entregar conocimiento y qué podemos hacer, ¿no? En ello. Y estarás de acuerdo conmigo por ejemplo, pues el hecho de que es súper importante que miremos hacia adentro, a conocernos a nosotros mismos, trabajarnos, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Conocer nuestra mente, ¿no? Ya que hay mucha gente, por ejemplo, que no conoce que tenemos como dos partes, ¿no? Nuestra parte consciente, ¿no? Pero nuestra parte inconsciente, de hecho, rige muchísimo nuestra vida, ¿no? Entonces, es súper importante, ¿no? Saber eso para saber gestionar también por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Luego también leer y aprender sobre inteligencia emocional, ¿no? Que nos han hecho creer también que la inteligencia de base, ¿no? Que el coeficiente intelectual, ¿no? Es como lo más importante. Cuanto más coeficiente intelectual, a lo mejor seré más exitoso. No, no es así, porque conozco un montón de gente con un pedazo de coeficiente intelectual que tiene una vida desastrosa, ¿no? Y lo bueno aquí es que el coeficiente intelectual te viene de base, es genética, pero la inteligencia emocional se puede aprender. Eso es lo bueno, ¿no? Entonces, también habría que potenciar un poquito eso, ¿no? Claro, la cultura que tenemos respecto a lo que es la inteligencia es muy vaga, Ujú. muy limitada. Este niño es muy listo, este niño es muy tonto, este niño es muy inteligente, o soy una persona sensible. O sea, la manera que tenemos de adjetivarnos, de describirnos, de conocernos a nosotros mismos es muy pobre, tanto a nivel de vocabulario como a nivel de conceptual. Por eso la gente no sabe definirse a sí misma. Claro. Hace un rato hablaba con un chico y decía, todos mis amigos dicen que soy muy espiritual y más bien era filosófico, pero claro, cuando alguien es filosófico y habla de una manera más o menos profunda, ya le llaman espiritual, aunque no sea técnicamente espiritual. A eso me refiero, las definiciones que nos hacen los demás suelen ser muy limitadas y suelen ser las proyecciones psicológicas que vuelcan sobre nosotros o también prejuicios o conceptos muy vacuos. En todo caso, no hay cultura psicológica. Entonces, tú hablas, por ejemplo, de lo que es consciente e inconsciente. La mayoría de la gente, pues, ni siquiera sabe que tiene un inconsciente. Más o menos intuye que hay algo así, que no controla, pero no es consciente de toda la programación inconsciente que tiene. O sea, de todos los hábitos mecánicos implantados, todas las ideas que no son suyas, pero defiende a capa y espada como las tenga. Y luego la inteligencia emocional, como tú dices, va mucho más allá de lo que es el cociente intelectual, que al fin y al cabo, cuando quieren medir el cociente intelectual, ¿qué te hace? Te ponen pruebas esas de patrones numéricos y 4 mierdas y resolverlas rápidos. Eso lo único que está haciendo es captar un patrón simbólico de otro. Ya está. ¿Qué tiene que ver eso con la vida? Ni que la vida fuera simplemente detectar patrones y hacerlo rápidamente. O sea, ¿qué me dices de las habilidades sociales? ¿Qué me dices de la autogestión emocional? ¿Qué me dices de todas las inteligencias múltiples? ¿Qué tiene eso que ver con la inteligencia lingüística? ¿Qué tiene que ver eso con la ética? ¿Qué tiene que ver eso con la espiritualidad, con la introspección, con la capacidad de razonamiento deductivo o inductivo, con la capacidad filosófica, con la capacidad para hacerse preguntas, con tener un marco cognitivo más amplio, más estrecho, con la velocidad de reacción, con la valentía? No tiene nada que ver. El cociente intelectual está midiendo una variable completamente aislada y que es muy poco práctica y operativa a efectos prácticos. De ahí que las altas capacidades muchas veces están claramente mal enfocadas y entendidas. Entonces, ahora podemos hablar de eso, de estrategias psicológicas o de entendimiento psicológico que nos sirve para enfrentar mejor esta vida. Y además, creo que deberían complementarse bien con lo espiritual. Y para mí, si quieres introducir este tema, pero me gustaría hablar de ello, sería cómo congeniar lo psicológico con lo espiritual. Porque normalmente uno y otro no suelen casar bien, por lo menos desde los paradigmas que nosotros conocemos. No sé si me sigues, si no sigo por ahí. O sea, ¿cómo cazar lo psicológico con lo espiritual? Sí, es decir, te pongo un ejemplo para que se entienda por dónde voy. Normalmente cuando alguien empieza a aprender conceptos espirituales, como que todos somos uno, todos somos unidad, todos somos proyecciones de la fuente, entonces claro, eso te desbarata la psicología y entonces tienes un jefe abusivo que te está metiendo caña y tú no sabes defenderte a él porque es una proyección tuya y te preguntas, ¿y cómo yo he proyectado esto? ¿Cómo yo he generado esto? Y digo, no, pero ahora no es el momento de hacerse preguntas filosóficas, ahora tienes que lidiar con una situación psicológica, técnica y práctica muy concreta. Y claro, si no sabes lidiar con eso de manera apropiada, pues lo único que vas a hacer es quedarte paralizado y bloqueado. Entonces, los conceptos espirituales deberían ensamblarse bien con los psicológicos. Y creo que eso, el puente sería lo que llamamos psicología transpersonal, pero que debería mejorarse mucho para entender que sí, lo psicológico bien entendido remite a lo espiritual y lo espiritual bien entendido remite a lo psicológico, pero hay que establecer un puente, no son compartimentos separados. Si uno adquiere conceptos espirituales y luego no es capaz de enfrentarse a lo que llamamos muchas veces enemigos, entonces tenemos un problema.
Digo, vale, ahora tenemos un planteamiento psicológico. Tienes a alguien que te está atacando. Es un enemigo. Llámale así. Después, cuando hayas resuelto el problema, entramos en la parte filosófica espiritual y digo, no, no era un enemigo. Era una proyección, era un aprendizaje, te servía para eso, pero cuando ya lo has derrotado, cuando ya lo has vencido, entonces ahí, cuando has vencido tu espejo, digo, vale, ahora lo entiendo y de cara a la siguiente vez que tengo un enfrentamiento, lo voy a hacer desde otro lugar. Pero eso cuando ya lo has resuelto. Cuando no lo has resuelto, quieres irte a la versión ya metafísica y espiritual. Digo, no, por ahí vamos muy mal. Me explico, ¿verdad? Claro, claro, sí, 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 no, evidentemente, o sea, a ver, también estamos en esta experiencia terrenal, ¿no? Y evidentemente tenemos que tener estas herramientas psicológicas, ¿no? Para, a ver, enfrentarnos al jefe que nos grita, que al principio, evidentemente, nos cambiamos y queremos, hostia, pegar un puñetazo al cojín, ¿no? Evidentemente también tenemos que tener nuestras estrategias psicológicas y como tú bien dices, evidentemente luego ya cuando lo ves desde o sea, con perspectiva, dices, hostia, empiezas a analizarlo desde otra forma, ¿no? Con más desde más lejanía, de plan, ostras, ¿por qué mi jefe me ha gritado? ¿Por qué me ha sentado a mí así? ¿No? Evidentemente, a lo mejor está proyectando algo también, un aprendizaje que a lo mejor me viene desde pequeño, de transgeneracional, o sea, cualquier cosita, ¿no? Entonces podemos, evidentemente, pues sacar, como tú bien dices, un gran aprendizaje de ello, sí que es verdad, sí, sí, totalmente. O sea, es que La va... vida clave, como decía, es eso, es seguir muy bien el orden de los factores, no pasarse o no irse a lo filosófico, espiritual, transgeneracional o metafísico cuando todavía estás en plena marcha. Digo, no empieces por ahí porque te vas a enredar y te vas a liar. Y lo veo en muchas personas que sí, que tienen muchos conceptos espirituales y metafísicos, que están muy metidos en ello y entonces descuidan lo psicológico. Entonces ya me olvido de que estoy en una jungla. Me olvido de que estoy rodeado de predadores. Entonces lo ves machacadísimos. Y es lo más habitual que me encuentro, pues gente totalmente machacada en su día a día, precisamente porque ha aprendido una especie de indefensión. Ha aprendido que defenderse está mal, ha aprendido a poner sus límites, o sea, ha aprendido a no poner límites. Claro, ahí hay un problema. Y luego tenemos a gente súper adaptada psicológica y socialmente, pero que le falta la profundidad espiritual, que no tiene los conceptos energéticos y entonces es la que dice que está todo perdido, que aquí no hay nada que hacer, que estamos jodidos y que por lo tanto lo que decimos lo contrario somos como un poco unos charlatanes y unos vendehumos. O sea, ahí está un poco el problema. En la hora de establecer ese puente entre lo psicológico y lo espiritual y, por supuesto, lo terrenal. De hecho, como bueno, tu propio canal es lo que es la psicología holística, ¿no? Entonces, lo holístico al final es unir todas las patas. Totalmente. Es poder trabajar en todos los planos a la vez. O sea, hemos hablado de alimentación, hemos hablado de medicación, hemos hablado de educación. Todo está relacionado. No podemos separar una cosa de la otra. Como quiero hablar de la educación sin hablar de la psicología. Digo, no puedes. La educación es psicología, la pedagogía es psicología, la psicología es sociología, la sociología es historia, la historia es política, la política es economía, la economía es derecho. ¿Cómo puedes separar una cosa de la otra? Es como decir la medicina y separarla de la psicología y de la alimentación. ¿Cómo puedes hacer eso? Totalmente, sí, sí, tal cual, y es así, es que no se puede separar. Y sí que es cierto que mientras ibas hablando me ha venido a la mente gente que es verdad que a veces se va a la espiritualidad como una forma de evasión, ¿no? O sea, gente que se toma ayahuasca cada dos por tres, que rapee, o sea, esto también está como en una moda brutal que dices, jolín, me gusta que la gente entre en espiritualidad, pero a ver qué espiritualidad, ¿no? O sea, o el ego espiritual este que se llama, ¿no? Que es de en plan, bueno, estamos intentando contactar con nuestro inconsciente para recibir los aprendizajes o tal, o nos estamos también evadiendo de la realidad, que también pasa, ¿sabes? Entonces... Eso mismo, ese ego espiritual es espiritualidad sin psicología. O mejor dicho, técnicas energéticas o de carácter metafísico sin psicología, o sea, sin haber madurado. Totalmente. Entonces, cuando no hay una maduración psicológica, entrar en esos conceptos y no ser capaces de integrarlos en una estructura de personalidad, sabiendo dónde estás y cómo verte, pues lo que hace es extraviarse, perder el tiempo y, bueno, tener a un niño infantil e inmaduro, pues utilizando nomenclatura espiritual de alto nivel sin haberla comprendido ni experimentado. Entonces, me parece interesante recalcar esto porque no se suele redundar demasiado o no se acaba de armar bien el concepto, ¿no? Es decir, vale, el que utiliza la espiritualidad o herramientas, mejor dicho, espirituales de una manera evasiva no está entendiendo un poco de qué va la cosa. Que de hecho, si comprendemos bien lo que es la espiritualidad integraría la psicología e integraría la materia. La espiritualidad lo integra todo.
Pero para entendernos en el lenguaje más informal, pues decimos, bueno, lo energético, lo invisible, lo metafísico tiene que ser anudado con lo psicológico. Si no, pues tenemos este quilombo montado, pues eso, de los que están en el tour de la ayahuasca y constantemente, pues, o me estoy viendo los registros acásicos, porque yo qué sé, porque a ver que si me como la tarrina de helado de vainilla o de chocolate y pregunto a los maestros a ver si me pueden decidir. Eso también es otra, ¿eh? Sí, sí. Que realmente, cuando hablamos de lo espiritual o de los otros niveles de realidad, cuando tú preguntas a otros entes de luz, ellos de temas terrenales saben menos que tú. O sea, ellos no tienen ni idea de los temas terrenales. De eso estamos nosotros mucho mejor versados. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la experiencia. Aunque tú hables con Metatron, ¿qué te va a decir él de temas mundanos? ¿Qué te va a decir si te queda mejor este vestido o no? Si es mejor que tenga una cita con Menganito o con Pascualito. No te lo puede decir. O si le preguntas por el novio, por la novia, por lo que sea. No te lo puede decir porque no lo sabe. No saben de psicología. Eso es lo que hay que comprender también. Que los otros niveles de realidad, si tú hablas con un maestro ascendido, no tienen muchos conceptos de psicología. De hecho, la mayoría no saben nada. Entonces, pongamos cada cosa en su lugar y sepamos que el aprendizaje en este plano, en esta 3D, también es psicológico, sobre todo es psicológico, porque esa es la gran dificultad aquí, tener que lidiar con mentiras y con confusiones, tener que lidiar con ambigüedades. De hecho, hemos estado aquí exponiendo las yuxtaposiciones morales que tenemos en este plano, ¿no? Nos dicen una cosa, pero hacen otra, nos quieren educar en la bondad y luego es competición, nos dicen que la comida saludable era importante y luego no me la vendes en ninguna parte. Estamos en un plano que es hipócrita. Coño, pues aprender a jugar en esto tiene su mérito. O sea, que somos unos putos héroes por estar aquí encarnados. Ya te digo, sí, sí, sí. Hemos de tener, bueno, hemos de ir por partes. O sea, primero entendernos, conocernos a nosotros mismos y luego ya también empezar, pues, a entender también las otras partes, ¿no? Pero bueno. Siguiendo también en el tema de lo que iba, bueno, de lo que estábamos diciendo, ¿no? De dar un poquito de consejos. Aparte de aprender lo de la inteligencia emocional, de integrar pues la psicología y la espiritualidad también, ¿no? Había puesto también el hecho de cuidar la alimentación, que ya lo hemos hablado, ¿no? Leerse las etiquetas, evidentemente, y, por ejemplo, nosotros también tenemos que darnos cuenta de que estamos estresados, perdidos, no paramos de estar estresados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto crea una inflamación, ¿no? O sea, es decir, el estrés crea cortisol que a largo, o sea, el cortisol a corto plazo, ok, va bien para, digamos, enfrentarnos a ciertas cosas, pero cuando se alarga en el tiempo, nos inflama. Si nos inflama, evidentemente, pues es malo, o sea, es como tóxico, ¿no? Entonces, una dieta, por ejemplo, antiinflamatoria, pues esto también lo podríamos mirar, ¿no? Porque va muy bien, nada de comer, intentar no comer procesados, nada de harinas refinadas, ¿no? Pues esa, bueno, ir por esa también, esa índole, ¿no? Para cuidarnos un poquito. El hecho de hacer, sobre todo, ejercicio, ¿no? Que hay gente que a lo mejor no lo tiene tan en cuenta, y yo he pecado un poquito, ¿eh? Yo lo reconozco que hay épocas que he pecado un poquito, pero es súper importante para la salud mental también, o sea, crear endorfinas va súper bien para la ansiedad, va súper bien para la depresión, ¿no? Incluso las emociones también o sea, se quedan en el cuerpo. Parece que no, ¿vale? Pero se quedan en el cuerpo. Y entonces, si nos da lo mejor para hacer ejercicio, pues a lo mejor bailalo, ¿no? O sea, porque a mí, por ejemplo, me encanta bailar. Entonces, pues yo a veces cuando estoy cabreada, cuando estoy, yo qué sé, o da igual, si estás alegre, pues lo bailas, tío. Y es que te sobran hasta las vibraciones, ¿no? O sea, son maneras, es ir buscando también tus recursos, ¿no? O sea, yo, incluso hay pacientes que les da, que tienen problemas de ataques de ansiedad y tal, y le digo, ponte a bailar, y luego me han dicho, hostia, gracias, ¿sabes? Porque me ha sacado de una buena, ¿sabes? De estar focalizado en, ay, Dios mío, me va a dar, me va a dar, me va a dar, me pongo a bailar a tope ahí a saco, y te saca de ahí, ¿sabes? O sea, también es una herramienta muy potente. A través del cuerpo tú cambias la circulación de la energía, la circulación de la sangre, cambias el foco de atención y eso hace que tu mente se ordene. Tu mente no puede estar para hostias porque está demasiado ocupada en una actividad. De hecho, incluso siguiendo en la jodienda esta que van haciendo desde hace muchos años, he observado cómo en los últimos años han ido eliminando, por ejemplo, muchos campos de fútbol donde había porterías, donde había canastas, donde había, pues digamos, emplazamientos gratuitos y parques para poder hacer ejercicio, se los han ido cargando, ¿no? Para que solo puedas entrar a gimnasios de pago, para que puedas ir para eso, para dificultar lo que antes de pequeño, digo, vamos a jugar a fútbol y había una portería y jugábamos allí, pues yo he visto muchos sitios donde las han cargado, para que tú no puedas jugar a fútbol en la calle, por ejemplo, ¿no? Y claro, siempre es más divertido hacer un deporte de equipo o un deporte donde juegas e interactúas con los demás que estar en el gimnasio haciendo pesas.
o corriendo ahí haciendo spinning. Luego que si quieres ir con la bicicleta, pues apenas hay sitios donde puedas ir con la bicicleta sin jugarte la vida. Digo, sí, vale, a veces hay un puto carril bici que son 20 metros allí, que se junta con 3 carreteras y te estás jugando la vida. Estás molestando a la gente porque tampoco lo ve. O sea, es realmente complicado poder hacer un ejercicio que sea entretenido, que sea divertido y que no tenga demasiado coste. Entonces, eso también está hecho a mala uva para que si vas a hacer ejercicio tengan que estar todos hacinados en un gimnasio. Y luego con unas actividades, con muchas dificultades, y luego en los gimnasios pues te pueden controlar. Ya se ha visto cómo han puesto todo tipo de limitaciones para hacer ejercicio. Entonces, ¿lo puedes hacer en tu casa? Sí, pero si vivimos en cuchitriles, aquí hacinados, en pocos metros cuadrados, pues lo tienes bastante complicado. O sea que también han intentado hacer todo lo posible para que dependamos del sistema para tener una actividad física que pueda ser regular. ¿Por qué cuesta tanto que sea regular? Porque suele ser aburrida. Insisto, hacer pesas es aburrido. Correr de la bicicleta estática esta es aburrido. Es mucho más divertido jugar un partido de baloncesto o de balonmano o de lo que sea, y lo ponen dificilísimo para que no sea sencillo poder hacerlo. Estoy seguro que si hubiera competiciones abiertas, públicas, gratuitas, vamos, estaríamos todos aquí, los domingueros, más, la gente de mi edad y más mayor, estaríamos, vamos, matándonos por jugar partiditos de fútbol aquí y allá, si nos encanta a todos. O sea, hay algo que prácticamente tenemos en el ADN todos los hombres. Están los niños jugando en el parque y estamos deseando que nos lleve el balón para darle un pelotazo y mandárselo. Estamos todos deseándonos y nos miramos ahí con una cara de ansia que tenemos todos, porque lo deseamos, porque lo anhelamos, tenemos eso. Bueno, las mujeres quizás más de bailar, pero en general hay actividades físicas que son divertidas, pero no te lo ponen fácil. Y como no te lo ponen fácil, pues hay un momento que te da pereza. Y no es que tengamos pereza de hacer deporte, es que no lo tenemos nada fácil. Y tenemos que realmente ser ingeniosos para tener una actividad deportiva continuada y saludable. O tienes una fuerza de voluntad de la hostia, o si no, la mayoría se va a quedar en su puta casa sin hacer nada. Totalmente, así es, tal cual. Luego también meditar, por Dios, o sea, meditar, o sea, está incluso ya, porque hay gente que me dice, ay, no, esto es muy, no, no, no es muy, o sea, es científicamente con o sea, estudios radiológicos, ¿no?, que se han visto de que meditar oxigena las células del cerebro, ¿sabes? Hace cambios estructurales, pero para bien, o sea, estás más oxigenado y va súper bien, ¿no? Aparte de ser también un entrenamiento para estar en el aquí, en el ahora, en el presente, porque constantemente estamos machacados de que, o sea, no estamos en el presente, o sea, como cuando éramos niños y disfrutamos de todo, ¿no? Estamos que es en el futuro, que es en el pasado, ¿sabes? Ansiedad, depresión, o sea, es que estamos en todos lados menos donde tenemos que estar, ¿no? Entonces, también lo recomiendo totalmente, ¿no? O sea, la meditación, o sea, brutalmente, es muy beneficioso. Bueno, te pregunto, ¿en la carrera os hablaban alguna vez de la meditación? Para nada, para nada, para nada. Yo diría que no hay más preguntas, señoría. Quiero decir, por algo será. O sea, tienes una herramienta que es gratuita, es la más sencilla del mundo y vamos, ni una mención. Cuando realmente es la base de toda la psicología, que es meditar en el sentido incluso como sinónimo de estar en observación. Observar, intentar estar en esa presencia testigo, en ese intento, por lo menos, en esa aproximación a la neutralidad, por lo menos intentarlo, hacer ese ejercicio y ver que desde ahí captas la información, estás más receptivo, más sensitivo, que todo se relaja, que todo se pone en su sitio. Hostias, aprender esto, que es básico, que es elemental, que es el punto cero de tu mente. Coño, si ni siquiera te han explicado que tienes un punto cero en tu mente, un punto de reseteo, de reequilibrio, lo más parecido que tienes es el sueño. Cuando duermes, estás haciendo una meditación, quieras o no. Pues intentan ya que duermas lo mínimo posible, si puede ser que duermas empastillado, y luego no le prestes ninguna atención al acto de dormir. Que lo tomes como algo también episódico. Supongo que en la carrera tampoco se hablaba demasiado del sueño, ni de los sueños, ni de nada por el estilo, más allá de alguna anecdotilla que contaría algún profesor, y de los efectos neurológicos que había en el cerebro y poco más, ¿verdad? Poca cosa, la verdad. Incluso cuando a mí, o sea, me tomaban como la rara, porque a mí me gustaba el psicoanálisis, ¿no? Y era como, ¿tú qué te va a gustar, no? O sea, ¿eso qué es? O sea, no, ¿cómo le decían? Pseudociencia, o sea, fuera. Y es de plan, pero por favor, ¿sabes? O sea, solo había una profesora, una, que la tachaban un poco así de firulais, que iba a las flores de Bach por la clase, pero es que la tenían súper como, ¿sabes? O sea, lo demás era en plan lo que tú dices, ¿sabes? O sea, totalmente no te enseñan lo más, yo qué sé, o sea, las herramientas que más funcionan. Lo práctico.
sea, lo práctico, o sea, estamos en algo teórico completamente de cómo funciona el cerebro y, bueno, y cómo funciona la psique y cómo podemos aprovecharla, ¿no? Como es, me dices, vamos a hacer un curso de Fórmula 1 y solo te estoy explicando durante todo el año cómo es el coche. Y no hacemos ni una práctica de cómo se conduce el coche. Y cómo se conduce, no, el coche funciona así, y cuando se estrella pasa esto, y cuando gira pasa lo otro, y la combustible y tal. Digo, ya, pero ¿cómo se conduce? No hay prácticas de conducción. Eso ya tú mismo, digo, coño, pues entonces a mí enséñame cómo se conduce y qué pasa, y coño, pillo el coche y digo, qué rápido va esto. Y me mato, y digo, eso ya te espabilarás. Pues con la psicología entiendo que pasa lo mismo, se hace una descripción absoluta y precisa del cerebro, de los comportamientos, de los trastornos y de la práctica y de cómo consigues mejorar el bienestar emocional, el bienestar psíquico, cómo aprendes cómo funciona la mente de verdad, de una manera funcional, no hay nada. Nada, totalmente. Extrapolalo al resto de carreras porque es lo mismo. En el resto de licenciaturas es lo mismo. Si tú vas a Derecho, te enseñan leyes, pero no a razonar jurídicamente. Si vas a Medicina, te enseñamos el cuerpo, cómo enferma y tal, pero no a cómo realmente tratar un paciente y cómo investigar una dolencia. En Sociología te enseñan un poco herramientas para medir la sociedad, pero no herramientas para mejorar la sociedad. En Ciencias Políticas, que es lo que he hecho yo, te enseñan una descripción de cómo debería estar organizado el mundo normativamente, te dice, sí, aquí están los ministros, están los no sé qué, o sea, cómo se supone que funciona el mundo, pero no cómo realmente funciona el mundo. Entonces no me estás dando nada práctico, ni siquiera me estás dando ninguna herramienta como futuro politólogo o político para influir sobre el mundo, para entrar en el mundo del poder, o sea, no me has dado ni una sola herramienta, nada. Como mucho algún profesor ex cátedra, es decir, de una manera completamente informal, o sea, fuera del paradigma y fuera del programa, te dice algo porque le da la gana, porque es así, porque es uno de los nuestros. Pero si no, por el programa no hay absolutamente nada práctico prácticamente en ninguna de las carreras. Y eso, insisto, no puede ser accidental. Eso está hecho mala hostia. Totalmente. Yo me di cuenta en el máster, ¿no? En el máster de psicología sanitaria, que en teoría pues vas para aprender, no aprendí una mierda, con perdón, porque me han explicado en el máster lo que era la ansiedad, que dices, hola, soy psicóloga, ¿en serio me estás enseñando lo que es la ansiedad? O sea, se nota que era un tramo burocrático de en plan, para sacar pasta, o sea, y para quedarte igual, casi, ¿no? O sea, es en plan, es lo que tú dices, aprendes más con la práctica o leyendo tú mismo o yo qué sé, pues haciendo para hacer tus propios cursos y tal, que realmente te sirvan, que en el sistema, desde luego, hay que... Bueno, pero es que todo lo que hemos hablado conduce al mismo lugar. El sistema quiere pensar por ti y que entonces tú consideres que eres sabio, que eres inteligente, que eres erudito porque estás repitiendo lo que todos te han dicho. A partir de ahí tú te vas desconectando de tu propio criterio. Ya no tengo criterio porque yo quién soy. Y tengo un síndrome del impostor permanente. Y no me atrevo a decir nada, a afirmar nada, a razonar nada, y voy con un cuidado tremendo. Recuerdo hace unos años en un congreso de astrología que un chico, pues antes de empezar la conferencia de astrología, iba a hablar de psicología y astrología haciendo un vínculo. Y se ve que una psicóloga que está por ahí le llamó la atención y el tío antes de empezar entró acojonado, entró blanco y dijo, oye, quiero dejar claro que yo no soy psicólogo, ¿eh? Así que todo lo que yo diga a partir de ahora prácticamente lo podéis borrar. Y, ¿qué dices, tío? Oye, tú llegas a tus propias conclusiones. Esto no es un paper científico, estamos en un congreso de astrología. Digo que se haga de los cojones. No trates a los demás como fueran niños pequeños que no son menores de edad, que no están protegidos por la ley. Aquí cada uno va y entiende lo que le da la gana. O sea, porque tú me digas X, yo no tengo por qué hacerte caso acríticamente. No somos gilipollas. Entonces, eso es lo sorprendente. El miedo tan brutal que tiene todo el mundo instalado para pensar por sí mismo. No puedes decir nada porque si no alguien se va a ofender, se va a molestar. Y bueno, pues entonces al final acabarás sin pensar. Si no te sabes hablar de nada porque te pueden decir algo, al final no pensarás en nada. Por si acaso estoy llegando a razonamientos prohibidos o conclusiones prohibidas. O quién seré yo para pensar tantas cosas. Eso es la anulación del ser, la anulación del individuo. Un trabajo de ingeniería social maquiavélico. Totalmente. Y que con la educación a tiempo, de confiar en nosotros mismos y de conocer todo esto, ¿sabes? Si nos lo enseñaran todo esto desde pequeños, te aseguro que nos ahorraríamos al menos todo esto y cada uno pues viviríamos pues mucho más acorde como debemos vivir, la verdad. Pero Cambiaremos toda la sociedad en una o dos generaciones. totalmente, la verdad. No sé cuánto tiempo nos queda, no sé si ya... Quedan un minuto más o menos. Bueno, pues entonces creo que ya se corta, ¿no? Sí, mejor cerrarlo antes de que se nos corte así a la mitad, media palabra, que queda mucho peor siempre. Muy bien, pues, Jolín, bueno,
muchísimas gracias una vez más por tu sabiduría, por tu luz, por cómo eres, por tu coherencia, por tu transparencia, por todo. Estaría diciéndole, bueno, diciéndote de todo, ¿no? Pero supongo que, bueno, también te dan las gracias a todos los que están aquí, gracias a todos. Y bueno, espero que al menos hayamos podido aportar un poco, sobre todo Robert, bueno, entre los dos también, nuestro granito de arena para que vivir un poquito mejor toda esta historia. Y bueno, y nos quede el sabor de boca y que al menos que tengamos pues que al menos ¿cómo se diría? Como que podemos hacer algo, ¿sabes? O sea, la impresión de Sí. que podemos hacer algo, no nos quedemos en plan, no, estamos jodidos, ¿no? Sino de en plan, ostras, podemos hacer nosotros algo, ¿no? Y ya está. Y bueno, Tenemos que comprender muy bien el mundo en el que estamos para poder maniobrar con fuerza y a ser poderosos frente a ellos. Si no conocemos quién tenemos delante, tampoco nos vamos a conocer a nosotros mismos. Así que es necesario psicológicamente entender dónde estamos para empezar a avanzar con inteligencia y con fuerza. totalmente. Muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias, Robert. Y bueno, Sí. a todos nos vamos viendo. Adiós, Nos adiós. vemos, un abrazo. Un abrazo. Chao. Adiós. Ahora, ¿cómo se finaliza esto? A la X. Si no se cerrará solo. Ay, Dios mío, ¿cómo estoy? Adiós. Chao. Finalizar.